Nunca imaginé que el peor día de mi vida comenzaría con un olor a albahaca y el tintineo de los cubiertos, en una cena que debería haber sido de celebración. Pero fue allí, entre la risa forzada y la tensión palpable, que la frase me golpeó como un rayo. Eres inútil. Dicha por la boca que yo esperaba que me llamara madre, abuela, cualquier cosa menos eso. En ese instante, algo en mí se rompió, pero, paradójicamente, fue también cuando comencé a reconstruirme. Esta no es solo la historia de una humillación, es la historia de cómo una palabra cruel me liberó. Prepárate para conocer la verdad detrás de aquella noche, lo que vino después y la lección que el destino, a su manera, me enseñó. Si alguna vez has sentido el peso de la ingratitud o el dolor del abandono, esta historia es para ti. Dale me gusta, comenta, suscríbete y sigue cada paso de este viaje. Tu empatía marca la diferencia. Mi vida, antes de aquella fatídica noche, parecía un tapiz tejido con hilos de sacrificio y amor incondicional. Yo era Elena, una mujer que había dedicado cada fibra de su ser a la familia. Mi casa, una pequeña casa adosada de estilo colonial, con porche y un jardín que siempre florecía, por más que la vida insistiera en marchitar mis sonrisas. Era más que paredes y un techo. Era el santuario donde mis sueños de juventud habían madurado y, en parte, se habían deshecho. Crecí en un hogar modesto, donde el valor del trabajo y la honestidad se enseñaban incluso antes de las primeras letras. Mis padres, inmigrantes, trajeron consigo la resiliencia de quien empieza de cero y la fe inquebrantable de que el esfuerzo siempre sería recompensado. Con ellos aprendí que las manos curtidas contaban historias de superación y que el amor se manifestaba en los pequeños gestos, en los platos sencillos puestos en la mesa, en la ropa limpia y planchada. Me casé joven, por amor, con un hombre de pocas palabras, pero de un corazón inmenso. Ricardo era mi refugio, la roca que me daba cimiento. Juntos construimos un hogar, no solo una casa. La risa de mis hijos, Pedro y Ana, era la melodía que arrullaba mis días. Recuerdo vívidamente las mañanas soleadas, con el olor a café fresco y pan casero, mientras los niños corrían por la sala, sus voces llenando cada rincón de la casa con alegría. Las paredes blancas, que un día pinté con tanto cariño, guardaban las marcas del tiempo, de los juegos, de las peleas de hermanos y de las reconciliaciones con abrazos apretados. Cada arañazo, cada mancha, era un recuerdo, un pedazo de nuestra historia. Mi jardín, mi jardín, era mi refugio. Allí, entre los rosales que Ricardo plantó en nuestro primer aniversario de bodas y las hierbas aromáticas que yo cultivaba con esmero, encontraba la paz. Pasaba horas podando, regando, conversando con las flores como si fueran viejas amigas. Ellas respondían con colores vibrantes y perfumes embriagadores, un recordatorio constante de que la vida, incluso después del invierno más riguroso, siempre encontraba una forma de florecer. El tiempo, sin embargo, es un tejedor implacable. Ricardo partió demasiado pronto, víctima de una enfermedad traicionera que me lo arrebató en cuestión de meses. El dolor de la pérdida fue abrumador, un agujero negro que se tragó mi alma. Pero tenía a mis hijos, y por ellos me levanté. Vendí la pequeña tienda de telas que teníamos, usé mis ahorros y comencé a trabajar como costurera en casa. Las noches eran largas, pasadas entre el ruido de la máquina de coser y el silencio pesado de la casa. Mis dedos, antes delicados, se volvieron ásperos y llenos de pequeñas picaduras de aguja, pero cada puntada era un acto de amor, un ladrillo más en la construcción de su futuro. Renuncié a mis sueños, a mis propias voluntades, para asegurar que Pedro y Ana tuvieran lo que yo no tuve: oportunidades. Estudiaron en las mejores escuelas que mi sudor podía pagar, tuvieron ropa decente, comida en la mesa y el calor de un hogar, aunque su padre ya no estuviera físicamente. Pedro, mi hijo mayor, era un niño inteligente y ambicioso. Siempre soñó a lo grande. Cuando decidió seguir carrera en una gran empresa, sentí un orgullo que no me cabía en el pecho. Ana, mi hija menor, era más sensible,
artística, y optó por dar clases de música. Crecieron, construyeron sus propias vidas. Pedro conoció a Sofía, una mujer hermosa, elegante, con una sonrisa cautivadora y una ambición que rivalizaba con la suya. Al principio, la admiré. Parecía la pareja, perfecta para mi hijo. Ana se casó con un músico, un chico tranquilo y de buen corazón. Mis nietos llegaron, llenando la casa con un nuevo tipo de alegría. Ser abuela era un regalo, un bálsamo para las heridas del pasado. Me dedicaba a ellos, contando historias, cocinando sus platos favoritos, viviendo para ver sus sonrisas. Pero la vida, como el río, cambia su curso. Con el tiempo, percibí un sutil cambio en el comportamiento de Pedro y Sofía. Las visitas se hicieron más raras, las llamadas, más cortas. Cuando venían, Sofía parecía siempre apurada, impaciente. Sus ojos, antes brillantes, ahora me miraban con una indiferencia que me hería. Pedro, por su parte, estaba siempre con el celular, o respondiendo a correos electrónicos. Las conversaciones genuinas se convirtieron en un lujo, sustituidas por superficialidades y por un extraño sentido de obligación. Me sentía como un mueble antiguo en su casa, algo que debía ser tolerado, pero no apreciado. La herida inicial comenzó a abrirse, lentamente, como una grieta en una vieja pared. Recuerdo un día, el invierno pasado, cuando la gripe me tomó por sorpresa, dejándome débil y sin fuerzas. Llamé a Pedro, esperando una visita, un apoyo. Me dijo que estaba muy ocupado con el trabajo y que Sofía tenía un compromiso importante. Mi hija, Ana, que vivía en otra ciudad, hizo lo que pudo por teléfono, pero me sentí sola, abandonada, con la fiebre ardiendo y el corazón pesado. En ese momento, percibí que la dedicación de mi vida, el sacrificio de cada uno de mis años, parecía haber sido olvidado. La casa que yo mantuve con tanto esfuerzo, el hogar que construí para ellos, parecía no tener más valor en sus ojos. El dolor de la ingratitud comenzó a corroer mi alma, un veneno lento y silencioso. La situación financiera de Pedro y Sofía mejoró drásticamente en los últimos años. Se mudaron a una casa enorme, en un barrio noble de la ciudad, con jardines impecables y una piscina que yo jamás imaginaría. Me alegraba por ellos, claro, pero esa prosperidad trajo consigo una distancia, una barrera invisible que me impedía conectarme con mi propio hijo. Las pocas veces que iba a su casa, me sentía un estorbo, una figura anticuada que no encajaba en el brillo de la nueva vida que ostentaban. Sofía, antes tan amable, se había vuelto sutilmente condescendiente, sus elogios sonando más como piedad que como reconocimiento. Pedro, siempre ocupado, parecía cada vez más distante. Sus conversaciones se limitaban a preguntas protocolares sobre mi salud o el clima, sin una pizca de aquel afecto que me calentaba el alma. La verdad es que yo era un recuerdo vivo de un pasado que ellos parecían querer borrar. Yo era la madre que cosía en casa, la que no tenía un apellido influyente o un gran patrimonio. Yo era la sombra de la simplicidad en un mundo de lujo. La herida, entonces, era doble: el dolor de la ingratitud y el peso de sentirme invisible, una mera reliquia de un tiempo que ya no les servía. Aquella cena, que yo sabía que era un evento importante para Pedro, una celebración de una nueva sociedad de negocios, era, para mí, un intento desesperado de encajar, de ser nuevamente parte de la familia que había creado con tanto amor. Me arreglé con esmero. Elegí mi mejor vestido, uno que yo misma había cosido hace años y que siempre me traía buenos recuerdos. Con mi regalo simple, un licor casero de jabuticaba, hecho con las frutas de mi propio jardín, y que Ricardo adoraba, esperaba traer un poco de calor y familiaridad a aquella casa grande y fría, pero la recepción de Sofía, más formal que afectuosa, ya me avisaba que aquella noche no sería como yo esperaba, y yo, con la ingenuidad de quien aún cree en el amor incondicional, me negaba a ver las claras señales de que la herida ya estaba bien abierta, a punto de infectarse del todo. La mesa del comedor en casa de Pedro era un espectáculo de opulencia y formalidad, cristales centelleantes, cubiertos de plata y un imponente arreglo floral en el cuentosit.
Centro de la mesa. Sofía, con su impecable vestido de seda, parecía la anfitriona perfecta, orquestando cada movimiento de los camareros con un sutil gesto. Me sentía fuera de lugar, un elemento extraño en aquel ambiente tan pulcro. Mi vestido de percal, por muy bien cuidado que estuviera, era un recordatorio flagrante de mi simplicidad. Los demás invitados, todos empresarios y sus esposas, conversaban sobre mercados financieros y viajes internacionales, temas que me eran tan distantes como las commerciaux. Estrellas. Intentaba participar, sonriendo y asintiendo, pero mis palabras parecían perderse en el murmullo, inaudibles e irrelevantes. Pedro, mi hijo, estaba sentado frente a mí, inmerso en una animada conversación con un hombre de traje caro. Sus ojos, antes tan llenos de cariño por mí, apenas me encontraban. Cuando nuestras miradas se cruzaban brevemente, él sonreía automáticamente, una sonrisa que no llegaba a los ojos, y volvía rápidamente a su conversación. Era como si yo no estuviera allí, o peor, como si se avergonzara de mi presencia. El dolor de esa percepción me oprimía el pecho, un nudo sofocante que intentaba disimular con la ligereza de un sorbo de vino que bajaba amargo por mi garganta. Sentía el peso de ser una intrusa en el mundo de mi propio hijo. La conversación en la mesa, que antes giraba en torno a negocios, comenzó a desviarse hacia la vida familiar. Alguien le preguntó a Sofía sobre su rutina, y ella, con un tono de voz que rozaba la autocompasión, comenzó a describir la locura que era equilibrar la carrera, la casa grande y los hijos. Mencionó la dificultad de encontrar buenos empleados y la extenuación de manejar todo sola. Yo, ingenua, intenté ofrecer ayuda. Si necesitas algo, Sofía, sabes que puedes contar conmigo. Puedo ayudar con los niños, cocinar, lo que sea. Mi voz salió un poco más alta de lo que pretendía, llamando la atención de algunos invitados. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Los ojos de Sofía se entrecerraron. Ligeramente, un brillo de desprecio casi imperceptible apareció en su mirada. Sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Ah, abuela Elena», dijo, con un tono condescendiente que me hizo encogerme en la silla. «Agradezco la intención, pero, ¿sabes? Las cosas aquí son un poco diferentes. Los niños tienen sus niñeras. Y la casa, bueno, es demasiado grande para que una sola persona se encargue. Y lo que tenemos aquí exige un estándar al que quizás no estés acostumbrada». Las risas, ahogadas de algunos invitados, resonaron en la sala, mientras Pedro permanecía en silencio, sin levantar los ojos de su copa de vino. Parecía ajeno, o quizás cómplice. Mis mejillas ardieron, sentí la sangre latir en mis venas, y el deseo de desaparecer de allí me consumió. Pero el mayor dolor no era la humillación pública, sino el silencio de Pedro. Él no me defendió, no me miró con cariño, no hizo absolutamente nada para aliviar la situación. Era como si él estuviera de acuerdo, o, al menos, no le importara. En ese momento, comprendí que la distancia entre nosotros no era solo física, era emocional, una barrera infranqueable erigida por el tiempo y la ambición. La soledad me envolvió como un manto helado. En los días que siguieron, el incidente de la cena se repitió en mi mente, las palabras de Sofía resonando, el silencio de Pedro carcomiéndome. Me sentía un peso, una reliquia del pasado que querían olvidar. Mis llamadas a Pedro eran respondidas con prisa, mis sugerencias de almuerzo o visitas siempre eran recibidas con excusas. Sofía ya ni siquiera me atendía. Veía sus fotos en las redes sociales, en fiestas lujosas, viajes paradisíacos, siempre sonriendo, siempre perfectos. Y yo, en mi pequeña casa, con mi jardín que seguía floreciendo a pesar de mí, me sentía cada vez más pequeña, más insignificante. Ana, mi hija, intentaba consolarme. «Mamá, no hagas caso a Sofía. Ella siempre ha sido así, un poco arrogante. Pedro solo está sobrecargado». Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, no lograban curar la herida. La verdad es que la arrogancia de Sofía era solo un síntoma. La enfermedad era la indiferencia de Pedro. Él era mi hijo, a quien yo había dedicado mi vida,
y ahora me trataba como un estorbo. Aquel silencio en la cena, la falta de una mirada de apoyo, la ausencia de un abrazo consolador, era eso lo que me mataba por dentro. Cada día me sentía más invisible, más abandonada. Mis recuerdos se convirtieron en un refugio doloroso, un lugar donde podía revivir los tiempos en que yo era importante, amada, necesaria. El peso de aquella palabra, inútil, se alojó en cada célula de mi cuerpo. Comencé a dudar de mí misma. ¿Sería que realmente era inútil? ¿Sería que mis sacrificios fueron en vano? Yo, que había sido tan fuerte, que había enfrentado la viudez y criado a mis hijos sola, me sentía ahora frágil, desamparada. Las noches eran un tormento, pasadas en vela, repasando cada escena, cada palabra, cada mirada. Mi casa, antes mi puerto, seguro, parecía ahora un castillo aislado, con muros altos que me separaban del mundo y, principalmente, de mi propio hijo. El jardín, antes mi consuelo, ahora parecía burlarse de mi tristeza, con sus flores vibrantes en contraste con mi alma marchita. La traición no fue un acto aislado, un golpe único, fue una serie de pequeños abandonos, de sutilezas que se acumularon, corroyendo mi autoestima y mi fe. Fue la ausencia de Pedro en momentos importantes, la frialdad de Sofía, las excusas constantes para no verme. Fue la sensación de que había sido descartada, como un objeto viejo que ya no servía. La injusticia era latente, sofocante. Yo lo había entregado todo, sin esperar nada a cambio, solo el amor y el respeto de mis hijos. Y ahora me sentía vacía, vaciada de todo, incluso de mí misma. Un día, mientras ordenaba unas cajas antiguas en el desván, encontré una fotografía descolorida. Era yo, joven, sonriente, en los brazos de Ricardo. Nuestras manos estaban dadas, y Pedro, todavía un bebé, dormía tranquilamente en un cochecito a nuestro lado. En la parte de atrás, con la caligrafía fuerte de Ricardo, estaba escrito: Nuestro futuro. Elena, la fuerza de nuestra familia. Las lágrimas corrieron por mi rostro. La fuerza, sí, yo había sido la fuerza. Pero ¿dónde estaba esa fuerza ahora? Perdida en medio del dolor, del abandono, de la sensación de ser invisible. Aquel día marcó el punto culminante de mi sufrimiento silencioso. Necesitaba un punto de inflexión, una luz, al final del túnel, o me perdería completamente en la oscuridad. Mi dignidad estaba en juego, y, de alguna manera, sentía que, incluso sin saber cómo, necesitaba recuperarla. El dolor, por abrumador que fuera, no podía anularme, no por completo. Había en mí una llama, herencia de mis padres, que se negaba a apagarse. Una pequeña, pero persistente, chispa de dignidad. Aquel día, después de encontrar la fotografía y sentir el peso del pasado y del presente, algo hizo clic dentro de mí. Era una mezcla de indignación y un profundo deseo de rescatar quién era antes de que el irrespeto me consumiera por completo. No podía seguir aceptando aquella situación, aquella humillación velada. Yo no era inútil, yo era Elena. El cambio, como tantas cosas importantes en la vida, no vino con un gran estruendo, sino con un susurro del pasado. Días después del episodio de la foto, mientras organizaba viejos papeles en el despacho de Ricardo, una habitación que yo mantenía intacta desde su partida, mis dedos tocaron una caja de madera oscura, escondida en el fondo de un cajón. Era una caja de puros que Ricardo había guardado, y que por algún motivo nunca me atrevía a abrir. Al levantarla, noté que era más pesada de lo que parecía. La abrí con las manos temblorosas, el polvo de años flotando en el aire. Dentro, no había puros, sino un pequeño fajo de documentos amarillentos por el tiempo y una carta, sellada y dirigida a mí, con la caligrafía inconfundible de Ricardo. Mi corazón se disparó. Era una carta de Ricardo, escrita años después de nuestra compra de la casa, pero antes de que su enfermedad lo hubiera debilitado. Las palabras, ahora un tanto descoloridas, pero aún claras, eran como un soplo de vida que venía del pasado. Mi querida Elena, si estás leyendo esto, significa que yo ya no estoy aquí para protegerte. Y esa es la única cosa que realmente me asusta en la vida, dejarte sola.
pero sé que eres fuerte, la mujer más fuerte que he conocido. Y es sobre esa fuerza de la que quiero hablar. Nuestra casa, esa que tanto amamos y que tú transformaste en un verdadero hogar, es nuestro mayor patrimonio, no solo por su valor material, sino por lo que representa, nuestros sueños, nuestro sudor, las risas de nuestros hijos. Recuerdo cómo luchamos para comprarla. Y, por eso, hice algo que quizás consideres excesivo, pero que mi corazón me mandó hacer. Los documentos que acompañan esta carta son la prueba de que, para garantizar tu futuro y el de nuestros hijos, realicé una planificación sucesoria. Siempre me preocupé por tu seguridad, Elena, y por el bienestar de Pedro y Ana. Por eso, dejé la mayor parte de nuestro patrimonio, incluida la casa, en un fondo de inversión al que solo tú tienes acceso. Los hijos, claro, recibirán su parte, pero de forma gradual, garantizando que nunca quedes desamparada, y que ellos aprendan el valor de la construcción, no de la herencia fácil. Sé que siempre has sido demasiado generosa. Sé que renunciarías a todo por ellos. Y es precisamente por esa naturaleza tuya que necesité ser estratégico. Son buenos chicos, pero la vida, a veces, puede endurecernos, cegarnos a lo que realmente importa. Quería tener la certeza de que, pase lo que pase, tú tendrías tu puerto seguro, tu lugar en el mundo. Esta casa es tuya, Elena. Siempre lo será. Úsala como quieras, véndela si es necesario, pero jamás te sientas obligada a nada. Eres la guardiana de nuestro legado, y mi mayor tesoro. Sé feliz, mi Elena, y nunca, nunca dudes de tu valor. Eres el ancla de nuestra familia. Con amor eterno, tu Ricardo. Mis ojos recorrieron las palabras 1, 2, 3 veces. Con cada lectura, la sensación de sorpresa se mezclaba con una ola abrumadora de gratitud y una profunda tristeza por la ausencia de Ricardo. Él lo había previsto, él me había protegido. Mientras yo me sentía inútil, él, de alguna manera, me recordaba mi importancia. Los documentos que acompañaban la carta eran complejos, llenos de términos jurídicos, pero una cosa estaba clara. La casa, mi hogar, estaba a mi nombre, con cláusulas que me daban total autonomía sobre ella. El fondo de inversión era sustancial, mucho más de lo que jamás imaginé. Ricardo, en su silenciosa sabiduría, había pensado en todo. No solo me dejó una herencia financiera, sino un testamento de amor y confianza. La carta de Ricardo no fue solo una revelación financiera, fue una revelación sobre mí misma. Aquella chispa de dignidad que se negaba a apagarse, ahora se convertía en una llama. No estaba desamparada, no estaba sola. Mi marido, desde el otro lado de la vida, me había tendido la mano y me había dado la fuerza para luchar. La vergüenza y la autocompasión comenzaron a dar paso a una nueva sensación, una mezcla de empoderamiento y una creciente indignación. La imagen de Sofía llamándome inútil, el silencio de Pedro, todo se revirtió. Ellos no sabían lo que había pasado. Ellos no sabían de mi verdadera posición. Decidí que guardaría el secreto sobre la carta y los documentos. No por venganza, no inmediatamente, sino por estrategia. Necesitaba tiempo para asimilar la información, para planear mis próximos pasos, y necesitaba, sobre todo, sentir de nuevo el suelo bajo mis pies, recuperar mi voz y mi autoestima. Empecé a observar la vida con otros ojos. La indiferencia de Pedro y Sofía parecía aún más cruel ahora que yo sabía de mi propia fuerza. Su casa grande y fría, el lujo ostentado, todo eso parecía insignificante ante la riqueza de un amor que trascendió la muerte. La tensión moral crecía dentro de mí. ¿Cómo confrontar a quienes me hirieron? ¿Con qué propósito? No quería solo una venganza superficial, quería justicia, pero una justicia que sanara mi alma y quizás, solo quizás, los hiciera reflexionar sobre sus propias acciones. La lección de vida que Ricardo me había dado era clara. El verdadero valor no está en lo que se tiene, sino en lo que se es. Y yo, Elena, no era inútil, era la guardiana de un legado, la fuerza de una familia, la mujer que, incluso herida, no se dejaría vencer. Los días que siguieron fueron de profunda reflexión. Me sentaba en mi jardín,
entre los rosales de Ricardo, y leía la carta de nuevo. Sus palabras eran un bálsamo, un recordatorio constante de que no estaba sola. La semilla del cambio había sido plantada, y ahora comenzaba a germinar. Sabía que la confrontación era inevitable, y cuando llegara el momento, no sería con ira o con humillación, sino con la dignidad y la verdad que Ricardo me había legado. Me preparé mentalmente, cada día fortaleciendo la convicción de que era hora de reescribir mi propia historia. No más como la víctima silenciosa, sino como la mujer que retomaba el control de su vida, de su destino, de su dignidad. El suelo estaba preparado para lo que vendría, y yo estaba lista. El momento del enfrentamiento no fue planeado, sino orquestado por el destino de forma sutil. Semanas después del descubrimiento de la carta de Ricardo, la indiferencia de Pedro y Sofía alcanzó un nuevo nivel. Mi hija, Ana, me avisó que estaban organizando una gran fiesta en casa de Pedro para anunciar una nueva inversión, algo grandioso que consolidaría su posición en la alta sociedad. Habían invitado a toda la familia y a amigos influyentes, pero yo no recibí ninguna invitación formal, solo una llamada rápida de Sofía con la voz apurada. «Ah, abuela Elena, puedes venir si quieres. No es nada muy formal, ¿sabes? Solo un encuentro con algunos amigos». El tono de su voz era el de quien hace un favor, el de quien esperaba una negativa educada. Pero esta vez, no me negué. La carta de Ricardo me daba una fuerza que no sabía que poseía. Me arreglé con más cuidado de lo habitual. No elegí mi vestido de percal. En su lugar, opté por un vestido sencillo, de un tejido noble que había guardado para ocasiones especiales, con un collar de perlas que Ricardo me había regalado en nuestro 10º aniversario de bodas. No se trataba de ostentación, se trataba de dignidad. Al llegar a Millet-Saint-Étienne, casa de Pedro, la música estaba alta, y el jardín, antes frío, estaba iluminado y lleno de invitados. Divisé a Pedro y Sofía en el centro de la sala, recibiendo felicitaciones y sonrisas falsas. Cuando Pedro me vio, su sonrisa vaciló por un instante, reemplazada por una expresión de sorpresa, casi de incomodidad. Sofía, a su lado, forzó una sonrisa rígida. «Abuela Elena, qué sorpresa. No esperaba que vinieras». Su voz era un murmullo de decepción. Yo solo sonreí, una sonrisa genuina que desestabilizó la suya. «Vaya, querida, es una fiesta familiar, ¿no? Y yo no me perdería por nada la oportunidad de celebrar los logros de mi hijo». Mi voz salió tranquila, firme, con una ligera ironía que pareció afectarla. La noche avanzó, y yo me movía discretamente entre los invitados, observando, escuchando. Los elogios a Pedro y Sofía eran incesantes, y ellos parecían ebrios con su propia importancia. En un determinado momento, Pedro subió a un pequeño púlpito improvisado para dar un discurso. Agradeció a todos los presentes. Habló sobre su trayectoria de éxito, sobre la importancia de la familia y de los socios de negocios. Sus ojos recorrieron la sala, pero nuevamente no encontraron los míos. Él hablaba de sacrificio, pero su discurso no incluía nada sobre la mujer que había sacrificado todo por él. Fue en ese instante cuando decidí. La confrontación no sería un grito, sino un susurro, una revelación silenciosa que desnudaría la verdad sin necesidad de palabras duras. Tan pronto como Pedro terminó su discurso, aplaudido efusivamente por los invitados, me acerqué a él y a Sofía. Los ojos de Sofía brillaron con impaciencia. «¿Necesitas algo, abuela?», preguntó, con un tono que rozaba el desdén. «Sí, Sofía», respondí, mi voz tranquila y controlada, pero cargada de una serenidad que la sorprendió. «Necesito algo muy importante». Saqué de mi pequeña cartera una carpeta fina y elegante. No era la caja de puros original, sino una réplica, donde había guardado una copia de la carta de Ricardo y los documentos más relevantes, impecablemente sobres. «Pedro, Sofía», comencé, elevando un poco la voz para que algunos de los invitados más cercanos pudieran escuchar. «Hay algo que necesito compartir con ustedes, algo que debería haberse dicho hace mucho tiempo. Hoy, mi corazón me dice que es el día correcto». El murmullo en la sala disminuyó, y algunas miradas curiosas se volvieron hacia nosotros.
La atención estaba en mí. Como saben, continué, mirando directamente a Pedro, me dediqué a ustedes, a construir esta familia, a mantener la casa que su padre y yo tanto amamos. Después de que Ricardo se fue, me esforcé para asegurar que ustedes tuvieran todo, que Pedro pudiera seguir sus estudios, construir su carrera, sin preocupaciones. Mis ojos se humedecieron ligeramente, pero mantuve la compostura. Pero lo que pocos saben es que Ricardo, en su sabiduría y amor incondicional, previó muchas cosas. Tomé la copia de la carta de Ricardo y se la entregué a Pedro. Sus ojos se abrieron ligeramente al ver la caligrafía de su padre. Sofía, a su lado, miraba con desconfianza, pero también con una pizca de curiosidad. Tu padre, Pedro, dije, mi voz quebrada, pero firme, era un hombre de visión. Siempre se preocupó por mi seguridad, por mi futuro, e hizo algo para asegurar que yo jamás quedara desamparada, sin importar lo que sucediera. Pedro comenzó a leer la carta en silencio. Sus ojos recorrieron las palabras, y pude ver la confusión, luego la sorpresa, y finalmente, una especie de shock instalándose en su rostro. Sofía, impaciente, intentó tomar la carta, pero él la sostuvo firmemente. Cuando terminó de leer, levantó los ojos hacia mí, sus ojos verdes, antes tan fríos, ahora humedecidos. La sorpresa en su rostro era indisfrazable. Ese era el punto. Pedro, dije, suavemente, pero con el peso de todas mis amarguras en cada sílaba. Cuando Sofía me llamó inútil en aquella cena, y tú permaneciste en silencio, me sentí como nunca. Antes, sentí que todo mi sacrificio, todo mi amor, había sido olvidado. Pensé que no tenía valor, que era un peso. Hice una pausa, permitiendo que mis palabras flotaran en el aire. Pero Ricardo, tu padre, me recordó mi valor. Él me recordó que esta casa, el hogar que él construyó conmigo, es mío. Siempre lo ha sido. Sofía, finalmente estalló. ¿Qué? ¿De qué estás hablando, abuela Elena? Esto es un absurdo. La casa es de Pedro. Su voz era un silbido furioso. Yo solo sonreí. Una sonrisa, triste, pero victoriosa. Sofía, Pedro, dije, tomando los documentos de la carpeta y extendiéndoselos a él. Ricardo previó que yo, con mi naturaleza generosa, podría renunciar a todo por ustedes. Y, para protegerme, dejó la casa y la mayor parte de nuestro patrimonio bajo mi total autonomía. Los documentos están aquí. No solo la casa es mía, sino también el fondo de inversión que él creó para mi seguridad. El silencio que siguió fue absoluto. Los invitados más cercanos, que habían dejado de conversar, miraban la escena con asombro. Pedro miraba los documentos. Sus manos temblaban ligeramente. Sofía estaba pálida. Sus labios se movían, pero ninguna palabra salía. La imagen de ella, antes tan imponente, ahora parecía frágil, desorientada. Podría vender la casa mañana, si quisiera. Continué, mi voz un poco más fuerte. Podría empezar de nuevo en cualquier lugar, sin depender de nadie, sin sentirme un peso o una carga. Miré a Pedro, sus ojos finalmente encontrando los míos. No, estoy aquí para castigarlos, Pedro. Estoy aquí para redimirme, para mostrar que el valor de una persona no está en sus posesiones, sino en su carácter, y que el amor verdadero no es condicional. En ese instante, Pedro hizo algo que no hacía en años. Se acercó a mí, y sus ojos, ahora llenos de lágrimas, me miraron con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Mamá, empezó, con la voz quebrada. Yo solo lo abracé, un abrazo apretado, lleno de todo el dolor y todo el amor que guardaba. No, hubo necesidad de más palabras, no en ese momento. La verdad había sido revelada, el silencio de años roto, y la catarsis, aunque dolorosa, estaba allí, flotando en el aire. La dignidad que me fue arrebatada había sido finalmente restaurada. El abrazo con Pedro en aquella cena, delante de todos, fue el punto final de una era y el inicio de otra. No hubo grandes discursos después, ni acusaciones. La verdad, revelada por la carta de Ricardo y los documentos, hablaba por sí sola. Sofía, en su palidez y shock,
Se mantuvo a distancia, sin saber cómo reaccionar. Algunos invitados, percibiendo la intensidad del momento, se alejaron discretamente, mientras otros nos observaban con una mezcla de curiosidad y admiración. La escena de un hijo llorando en los brazos de su madre, después de una revelación tan íntima e impactante, era algo que rompía la barrera de la formalidad y el lujo. En los días que siguieron, la vida de todos nosotros fue, en cierto modo, redefinida. Pedro vino a mi casa. Al día siguiente, solo. Se sentó en mi viejo sofá, el mismo donde él y Ana veían dibujos animados en la infancia, y lloró. Lloró no solo por el error que había cometido, sino por la ceguera que lo había consumido. Me pidió perdón, repetidas veces, y el perdón que recibió no fue solo de mis palabras, sino de mi abrazo, de mi comprensión silenciosa. Yo no quería humillarlo, solo hacerlo ver. Y ese día, él vio. Me contó sobre la presión de Sofía, sobre la búsqueda incesante de un estatus social que lo había distanciado de sus raíces y de sus valores. Y yo, en mi corazón, supe que la redención no era un evento, sino un proceso, y que ese era solo el primer paso para él. Con Sofía, la dinámica fue más compleja. Ella, por su parte, nunca me pidió perdón directamente. Su ambición y su orgullo eran barreras difíciles de traspasar. Sin embargo, su postura cambió. Las llamadas telefónicas se hicieron más frecuentes, las excusas para las visitas, menos endebles. Me trataba con un respeto que antes no existía, una mezcla de cautela y una nueva forma de admiración, quizás por el hecho de que yo era más importante de lo que ella imaginaba. La relación con Sofía nunca se volvió afectuosa como yo deseaba, pero alcanzó un nivel de respeto mutuo. Aunque frío, acepté esa realidad, sabiendo que algunas heridas tardan en cicatrizar y que no todas las personas son capaces de admitir sus errores con la misma humildad. El gran cambio, sin embargo, fue en mí. La carta de Ricardo y el coraje de posicionarme me habían liberado de un peso que ni siquiera sabía que cargaba. Me sentí revigorizada, con una energía que hacía mucho tiempo no experimentaba. Empecé a revisar mis propios sueños, aquellos que había dejado de lado para cuidar de mi familia. Decidí que era hora de vivir para mí también. El fondo de inversión de Ricardo me proporcionaba la seguridad financiera que necesitaba. La casa, mi santuario, siguió siendo mi hogar, pero ahora con un nuevo significado. No era una carga, sino una prueba del amor y la visión de Ricardo, y un símbolo de mi propia autonomía. No vendí la casa, pero hice algunos cambios. Contraté jardineros para que me ayudaran con el jardín, lo que me permitió disfrutarlo aún más. Invité a Ana y a sus hijos a pasar más tiempo conmigo, y llené la casa con la risa y la alegría que tanto extrañaba. Empecé a tomar clases de pintura, un hobby antiguo que había abandonado. Mis manos, antes callosas por la máquina de coser, ahora se manchaban de tinta, creando colores y formas. Y con cada pincelada, sentía un pedacito de mi alma sanar. La lección de vida que surgió de todo esto fue clara y profunda. El verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es, por su dignidad y por el amor que ofrece, independientemente de ser reconocido. La ingratitud puede herir, el abandono puede doler, pero nuestra esencia, nuestra fuerza interior, es lo que nos permite florecer incluso en las adversidades. La vida, con sus vueltas, puede robarnos mucho, pero nunca podrá robarnos quienes realmente somos, a menos que lo permitamos. El viaje de recuperación de mi dignidad me enseñó que, incluso cuando nos sentimos más inútiles, es cuando tenemos la mayor oportunidad de reinventarnos y de volvernos más fuertes de lo que jamás fuimos. Hoy, me siento en mi porche, con una taza de té de menta, observando la puesta de sol pintar el cielo con tonos de naranja y morado. Los rosales de mi jardín están más vibrantes que nunca, y el perfume de las flores me envuelve como un abrazo. La vida no es perfecta, y las heridas dejan cicatrices, pero el dolor me enseñó una resiliencia que no conocía. La carta de Ricardo, el documento de mi libertad, permanece guardada en un lugar especial.
un recordatorio constante de que el amor verdadero es el mayor legado y que, al final de cuentas, el mayor acto de justicia es la capacidad de perdonarse a uno mismo, de perdonar a los demás y de, finalmente, vivir la propia vida con plenitud y paz. Si te sentiste identificado con la historia de Elena, deja tu comentario abajo. Tu experiencia puede ayudar a otras personas. Dale me gusta, comparte y sigue el canal para más historias que tocan el alma y nos hacen reflexionar. Hasta la próxima.